Antes de iniciar con lo que es la historia de la estadística, la invitación que le hago como docente en este curso de estadística es que pregunte lo que no entienda. Le voy a ir explicando y lo que no entienda lo puede preguntar, ya sea por el chat o puede activar su micrófono y va preguntando. Ahí vamos aclarando las dudas enseguida. Entonces, la asignatura estadística, primera temática, me habla historia de la estadística. La historia de la estadística se la quise resumir en esto, de mirar en realidad qué viene siendo la estadística y cómo se considera. De acuerdo a la definición que tenemos allí, pues nos habla de que es una ciencia, pero es una ciencia que nosotros la podemos considerar como herramienta, porque es una herramienta que nos permite sacarle provecho. ¿A partir de qué le sacamos provecho nosotros a lo que es la estadística? Le sacamos provecho a partir de la información que nos arrojan diferentes actividades. La estadística no es otra cosa que una herramienta que me permite recopilar información, me permite por medio de sus métodos organizar una información y me permite hacer algo muy importante que es interpretar esa información. Y eso me lleva a mí a la toma de decisiones. Ese es un resumen de lo que es una estadística y qué puedo hacer yo con ella. Recopilo información de cualquier situación, la organizo, ya sea por medio de tablas, por medio de gráfica o por medio de cualquier otra herramienta que tiene lo que es la estadística. Y después que la organice, pues ya la puedo interpretar mucho mejor. Hago mi interpretación y esa interpretación pues me arroja lo que es unas conclusiones que me permite llegar a la toma de decisiones. Eso es lo que es la estadística como tal para que ustedes puedan entenderla y comprenderla mucho más fácil. Sin embargo, acá tenemos una definición relacionada con historia de la estadística que le voy a leer. Dice, es una ciencia que reúne la información cuantitativa para organizarla, presentarla, analizarla, interpretarla por medio de lo que son los datos numéricos, que era lo que le venía comentando, al fin de realizar una toma de decisiones. Esa toma de decisiones se da en tanto sector privado como público. Para la empresa, dice que es de mucha importancia realizar seguimiento tanto al personal humano, porque la estadística me puede hacer un seguimiento a un personal humano en el caso de que esté con un tipo de asesores que tienen que hacer ventas mensuales. Entonces yo puedo hacer un seguimiento a ese tipo de personal humano de cómo es su registro de venta mes a mes. Eso se puede ver por medio de la estadística, haciendo algún tipo de tablas o algún tipo de gráfico y hacerle seguimiento a lo que es la parte del personal de una empresa. O puede ser, dice, personal humano, técnicos, material, entre otros. Material o puede ser de producto. Yo puedo hacer seguimiento por medio de la estadística a la venta de un producto. De cualquier producto yo le puedo hacer seguimiento, ya sea semanal, puede ser diario, semanal, mensual, anual, puede ser, en el caso de que lo quiera trabajar semestral, lo puedo trabajar trimestral, como yo puedo hacerlo, eso me lo permite la estadística, pero para eso hay que recopilar información o tener información a la mano y además de tener información, algo muy importante que es saberlo organizar y se organiza de acuerdo al objetivo que tenga yo con ella, con esa información. Dice que el objetivo de todo esto está enfocado ya en la parte económico-comercial, satisfaciendo las necesidades de los clientes que pues son algo, un pilar importante en lo que es las empresas. Acá, y miren que por eso le decía que la primera unidad era bastante teórica e íbamos a ir avanzando de forma rápida, porque una de las segundas temáticas que tenemos allá en el plan de asignatura habla de clasificación, que es la clasificación de la estadística, esa segunda parte que tenemos allí en la primera diapositiva. Me habla, los tipos de estadísticas son, esa es la clasificación de la estadística. Si usted le pregunta a cualquier persona que tenga conocimiento de matemática, le dice, ¿en qué se clasifica la estadística? Le voy a decir que se clasifica en estadística descriptiva y, y en estadística inferencial. Descriptiva e inferencial es lo que le van a decir. Sin embargo, quise citarle acá dos tipos de estadística que normalmente no se dan a conocer porque ya son un poco más aplicativas dentro de lo que es las fórmulas, en el caso de la estadística matemática, de cómo se generan lo que son las fórmulas que se usan en lo que es la estadística descriptiva e inferencial. Entonces, tenemos la clasificación como estadística descriptiva, que también se conoce como deductiva, inferencial o inductiva, la estadística aplicada y estadística matemática.
Son 4 tipos de estadística que vamos a mirar acá más adelante lo que es la definición de lo que tiene que ver la clasificación de la estadística como tal. Siguiendo con un poco de historia estadística, pues tradicionalmente se manejan un tipo de datos, de recopilación de datos, que le estoy citando allí varios, estoy citando 7, que son tipos de datos creados, tipos de datos provocados, tipos de datos transaccionales, tipos de datos compilados, tipo de datos experimentales, tipo de datos capturados y tipo de datos generados por usuarios. Cada uno tiene una característica en especial que no le vamos a hacer énfasis nosotros en el desarrollo del curso, pero sí es importante que tenga un poco de conocimiento relacionado con ese tipo de datos y de su recolección. Datos creados, pues me dice que son los datos que no existirían al no ser que se les pida u obtenga a través de preguntas a la gente. Ese tipo de preguntas se le conocen como encuestas. Yo le puedo hacer una pregunta a la persona, pero el, el, el instrumento como tal se considera una encuesta, pues voy a preguntarle a la persona y a partir de esa respuesta que me están dando las personas que estoy encuestando, estoy recopilando información de acuerdo al interés que tenga y que está establecido en lo que es la encuesta como tal. Entonces, ese tipo de datos pues se consideran creados y tienen un objetivo, tienen un propósito, tienen un propósito y va relacionado con la creación de lo que es la encuesta, que es el instrumento que se usa en ese caso. Datos provocados, dice que de alguna forma también son datos creados, pero estos datos se obtienen de una forma pasiva. Ese tipo de datos es porque a veces nosotros encontramos en internet, en la web, podemos encontrar algún tipo de encuesta y ese tipo de encuesta nosotros lo podemos realizar y lo podemos hacer en ese caso para evaluar alguna aplicación o evaluar alguna página. Entonces son un tipo de datos que se crean a partir de una satisfacción o no de una persona en particular o porque quiere evaluar algún tipo de producto. Entonces son datos creados, pero ya de forma pasiva y es quizás de forma opcional que lo va tomando la persona. Tenemos datos transaccionales. Esa recopilación de datos transaccionales pues está relacionado cada vez, ahí dice que está relacionado con las compras que hace un determinado cliente. Cuando hacemos una transacción, detrás de esa transacción hay muchísima información. Puede ser tipo de tarjeta que se está usando, ya sea crédito o débito. Mirar la cantidad de personas que compran en determinado almacén por medio de tarjeta de crédito o de débito. El número de cuotas que ese tipo de cliente normalmente para la tarjeta es importante saber el número de cuotas que difiere lo que es la compra del cliente. Podemos mirar el tipo de producto que normalmente se adquiere con tarjetas de crédito o con tarjeta de débito. Entonces hay mucha información en ese tipo de transacciones que también se recopilan por medio de lo que son bases de datos. Base de datos Las bases de datos son los bases de datos son instrumentos que me permiten recopilar y organizar información. Tenemos datos compilados, me hablan que esos datos compilados previamente recopilados por empresas que después se encargan de venderlo o comercializarlo a terceros. La parte de datos compilados, normalmente hay empresas que se lucran de eso, de información que a veces inconscientemente nosotros brindamos. Entramos a cualquier página en internet de alguna marca, de Adidas, un ejemplo. Si entramos a una marca de Adidas, a veces le damos por allá por debajito de la página, le damos a aceptar para poder entrar a la página. Cuando le damos a aceptar, lo que estamos aceptando es que usen nuestros datos. Y es por eso que cuando entramos a nuestras redes sociales, el producto que estábamos viendo, normalmente nos lo vamos a encontrar en publicidad en las redes sociales, porque nos interesó de una u otra forma por entrar a la página. Ese tipo de datos normalmente se utilizan para publicidad, los datos compilados, y esa recopilación, pues allí dice que la hacen empresas y se le venden a terceros, que puede ser empresas que quieren o compran nuestra información, nuestro correo electrónico, por eso es que a veces también nos llega publicidad a nuestros correos electrónicos por la misma información que van compilando algún tipo de empresa para después venderla. Tenemos datos experimentales, que dice que es
estos datos son un híbrido entre los datos creados y datos transaccionales, es decir, es una mezcla de esos datos, los creados y los transaccionales, que se permite para experimentar en lo que es las publicidades de acuerdo al comportamiento que ha tenido un determinado cliente al momento de hacer uso de lo que son las transacciones, la tendencia que tienen esas compras. Entonces se crean lo que son los datos experimentales, porque como le comentaba, si a mí me interesa la parte de zapatos, los datos experimentales, esa recopilación de datos experimentales, lo que hacen es generarme publicidad de acuerdo al interés que yo he mostrado en la parte de los datos transaccionales. Los datos capturados, dice que estos datos tienen mucho que ver con los datos recogidos de forma pasiva sobre el comportamiento de las personas y máquinas generados a través de uso de dispositivos y aplicaciones web, pero de los que los usuarios no somos conscientes de lo que se creó. Y hay un ejemplo de lo que a veces tenemos GPS activado y vamos generando y nos vamos movilizando, y a veces nos llega una encuesta que ¿qué tal te pareció X lugar? Porque estuvimos de acuerdo a nuestra ubicación cerca de ese lugar o estuvimos exactamente en ese lugar. Todo eso va generando información. Y el último que tenemos, que son datos generados por usuarios, son los datos que tanto personas como empresas generan de forma consciente. Incluye tanto comentarios en foros, redes sociales como blog, páginas web. Este tipo de datos, pues, el nombre lo dice, nosotros de forma consciente vamos a generar esos datos brindando la información que nos están pidiendo en ese tipo de encuestas que normalmente están en redes sociales o en cualquier página web. Entonces, esto que está acá, que le acabo de mencionar, son los tipos de recolección de datos que tradicionalmente se conocen. Entonces, si vamos bien hasta allí o hay algún tipo de pregunta, si no, vamos avanzando. Vamos bien, listo. Entonces, tenemos acá, y era lo que le mencionaba en la presentación del plan de asignatura, que allá nos indicaban que vamos a estar trabajando lo que son gráficos en Excel. Yo les comentaba que podemos hacer uso de un software que sea gratuito para trabajar lo que es la parte estadística, para que ustedes tengan conocimiento de otras herramientas que me permiten hacer esas actividades. Y herramientas que de una u otra forma pueden ser quizás también un poco más fácil, aunque en Excel también se maneja y se despliegan las opciones del tipo de gráfico que voy a hacer. Acá estas herramientas, que ya se las voy a leer, estos software, también tienen esas opciones. Ya le voy a hacer énfasis en uno de ellos después de leerlos, lo que están acá en la diapositiva. Dice que la aplicación de las estadísticas en general se basan en software de análisis estadístico y varía dependiendo del tipo de análisis que se vaya a realizar. Esos tipos de paquetes de software, entre otros, son esos que están allí. El primero, que se conoce como SPSS, el otro que es Minitab o Minitape, SAS, S+, StatGraphic, Estadística y PHStat 2.5. Podemos conseguir alguno de ellos que sea gratuito y lo podemos trabajar. Por ejemplo, SPSS es un tipo de software que muchas de los métodos estadísticos que a veces trabajamos o algún tipo de técnica estadística que se trabaje en lo que es la estadística inferencial más que todo, ese software nos arroja lo que es la respuesta. Pero en estadística hay algo muy importante y yo le hacía énfasis en la parte de la presentación de la primera diapositiva. En estadística hay algo muy importante y es la interpretación. El software te va a arrojar a ti la respuesta, pero lo que viene ahora es la interpretación. Entonces, por eso es importante aprender la teoría para después, a partir de estos software, que son de gran ayuda, me arroja respuesta y yo solamente tengo que interpretar. Entonces, es bastante importante eso y más adelante vamos a definir cuál de ellos vamos a estar usando. Nuevamente le hago la pregunta porque Cristian manifiesta que no está escuchando bien, que está escuchando entrecortado. Entonces le pregunto a los demás si tienen la misma situación o es solamente el compañero.
Yo lo escucho bien, profesor. Yo lo escucho bien, profesor. Sí, dime que no te alcancé a escuchar. ¿Me decías que sí o no? Sí, profesor, yo sí lo escucho bien. Yo también escucho bien. Sí, se escucha bien, aunque varios Cre- compañeros manifiestan que se escucha entrecortado. hay veces que se entrecorta, pero no, es lo mínimo, profe. Ah, ok. Te trataré de alzar un poco más la voz para los que tienen dificultad allá. Yo creo que es el internet de los compañeros porque yo lo escucho perfectamente. Es más, tiene un tono de voz bastante alto. Sí, es que lo he alzado por lo mismo, porque hay algunos que están manifestando que no escuchan. Bueno, entonces sigamos. Acá tenemos una definición de estadística, pues tres definiciones. Esas definiciones de estadística están relacionadas más que todo con lo que le comentaba al principio, de que la estadística se enfoca en lo que es recopilar, organizar e interpretar y después la toma de decisiones de acuerdo a la información que tenemos a la mano. Acá le voy a leer las definiciones que trae a compartir. Habla que es la ciencia cuyo objetivo es reunir una información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, serie de hechos, entre otros, y deducir de ellos gracias al análisis de estos datos. Esta definición que nos indica que la estadística no solamente se enfoca en productos, sino que se puede enfocar en grupos de personas. Hay muchas investigaciones que están relacionadas a un grupo de personas, a los intereses que pueden tener unas personas, a una serie de hechos o de situaciones que están pasando a diario. Lo que necesitamos principalmente para la estadística son los datos, es la información que es la que tenemos que recopilar y a futuro interpretar. Acá tenemos otra que me indica que es la ciencia que trata de recopilar, organizar, presentar, analizar, un análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión más efectiva, mediante la presentación ordenada de los datos observados en tablas y gráficos estadísticos. Esta definición está bastante relacionada con lo que le he venido comentando durante toda la presentación. Y la última dice que es una ciencia exacta cuyo objetivo fundamental es el estudio de diversas formas de comportamiento de la sociedad, para lo cual se fundamenta el uso de diversos métodos y procedimientos matemáticamente demostrables de manera formal y rigurosa. Toda la estadística, y es lo que le vengo insistiendo, está basada en lo que es la información y se puede estudiar siempre que se tenga información en cualquier ámbito, se puede aplicar en cualquier ámbito. Y ustedes pueden escuchar en varias, lo que manejamos actualmente, que es la pandemia, todo lo que nos muestran son datos estadísticos y nos socializan una interpretación que se puede hacer de ellos. Acá tengo dos diapositivas, donde me hablan de la estadística en la contaduría. Es así, a dejarla allí un momento para que puedan leerla, puedan leer lo que es la estadística en la contaduría. Listo, entonces acá pues les leo, dice, permite establecer, la estadística en la contaduría permite establecer registros contables que afectan los estados financieros. La estadística ayuda a la contabilidad en cuanto a su agilidad, procesamiento, análisis e interpretación de información, dando como resultado la toma de decisiones confiables sobre criterios económicos. La estadística se aplica para la selección de muestras en una auditoría. Quiero que tengan en cuenta ese ítem porque más adelante le voy a mostrar una diapositiva donde hacen énfasis de lo que es la estadística en la parte de la auditoría. El otro ítem habla de ayuda a medir la variación de costos de una producción, que era lo que le comentaba anteriormente, cómo ha sido cuando nos enfocamos en algún producto en específico, ya sea de costo, de ganancia, de cualquier tipo de información que tengamos como objetivo analizar. Lo otro me dice que brinda
información para la toma de decisiones, plantación y control en cuanto a sus resultados. Tenemos otros ítems acá que me habla de ayuda para poder diferenciar las ventas que se ha realizado en la empresa por medio de la estadística anual. Esa parte de la estadística anual también les mencionaba anteriormente que la estadística se usa de acuerdo al objetivo que tenemos. Hablan de estadística anual, pero podemos llevarla semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. De acuerdo al interés que yo tenga, puedo organizar la información para hacer el análisis. Lo otro me habla, se elaboran informes más rápidos, concisos y detallados. Otro ítem me habla que nos ayuda que se basa en una gran variedad de información de datos contables. El otro se permite comparar los resultados de una empresa en el pasado con aquellos obtenidos en el presente. Eso es recopilar información. Para yo hacer una comparación, pues debo tener un registro de información con anterioridad organizado para poder compararlo, ya sea también de forma anual. Lo puedo comparar, que normalmente se hace así. La estadística se ejerce dentro de la contabilidad llevando el nombre de contabilidad administrativa, y eso lo miraremos ahora, está en las siguientes diapositivas, que son estas 3 diapositivas que les estaba comentando. Les decía que en el cuarto ítem lo tuvieran en cuenta, porque acá se iba a citar, iba a estar un poco más específico, y habla de implementación de la estadística. Estas 3 diapositivas me hablan de implementación de la estadística, y lo primero que tenemos allí me dice la estadística y la auditoría financiera. Dice que el muestreo estadístico es importante en la auditoría, porque le permite realizar su trabajo con menor costo y en menor tiempo. Se requieren conocimientos especiales, sobre todo en la estadística matemática. En estadística, a partir de un reducido número de elementos, permite extraer conclusiones de un colectivo más amplio que población. Si recuerdan, cuando le presenté el plan de asignatura, le hice énfasis en la segunda unidad que me habla de tipos de muestreo. El muestreo estadístico es muy importante, y mire que en contabilidad hablan de la auditoría financiera, es importante lo que es el muestreo, porque el muestreo no es otra cosa que tomar una muestra que me permita hacer un análisis y luego generalizarlo a la población. ¿Por qué se hace ese tipo o por qué se hace de esa forma? Se realiza así porque normalmente las investigaciones, si se hacen directamente con la población, conlleva a un mayor costo y se requiere muchísimo tiempo. Y el mayor costo, ¿por qué se hace? ¿Por qué implica mayor costo? Porque se requiere en algunos casos de mayor... normalmente, si hacemos unas encuestas, que es lo que tradicionalmente una de las cosas que normalmente se hace en estadística, si nosotros hacemos uso de estadística, las personas que se encargan de hacer las encuestas son empleados que solamente se van a dedicar a hacer la encuesta. Y si la población es bastante amplia, debemos contratar mucho personal para eso. Después que ellos hagan esas encuestas, lo que nosotros vamos a hacer es una recopilación de esa información, organizarla y llegar a la conclusión. Entonces, cuando se trabaja con población, como son normalmente la población es de un tamaño bastante grande, eso requiere tanto tiempo como costo, porque se requieren mucho más instrumentos para eso. Es más, si se va a usar una encuesta virtual por medio de tablet o cualquier otra herramienta, se requieren muchísimas si nos vamos a enfocar en toda la población. En cambio, si nos enfocamos en una muestra, obviamente una muestra es un subconjunto de la población. En ese caso, pues se requiere tanto, va a ser menos costo y va a tener muchísimo menos tiempo, porque vamos a estar haciendo el trabajo con una muestra, la investigación la vamos a estar haciendo con una muestra que después me va a permitir llegar a una conclusión con relación a la población. Eso ahora lo hacemos énfasis cuando trabajemos ya lo que es población y muestra. Esto entonces tiene que ver con estadística y auditoría financiera. Acá les cité otro que es estadística y contabilidad de costos. Dice que la contabilidad de costos emplea los sistemas de costos, que son conjuntos de métodos, normas y procedimientos que rigen la planificación, determinación y análisis de costos. ¿Qué herramientas normalmente se usan en esta parte de estadística y contabilidad de costos? Son esas que están resaltadas en verde
en la parte de abajo de la diapositiva. Gráficos de control, aproximación de funciones, correlaciones y un análisis de regresión. Esas son técnicas estadísticas que me permiten entonces relacionar la estadística con la contabilidad. Esa parte de regresión y correlaciones se trabaja en lo que es la estadística inferencial, que pues viene el próximo semestre. Normalmente trabaja estadística descriptiva y después viene la inferencial. Igualmente la parte de gráficos de control. Acá tenemos implementación de la estadística con la contabilidad financiera. Esta contabilidad se vale de los métodos estadísticos de investigación para alcanzar mejor sus objetivos y que, a su vez, la estadística se nutre de los datos que aporta la contabilidad. Estos métodos permiten establecer hechos futuros, en especial la contabilidad presupuestaria y la contabilidad predictiva. Miren que acá hace énfasis en dos tipos de contabilidad: predictiva, por eso acá en la parte de abajo donde se resalta me hablan de un proyecto de que se proyecta a futuro, porque está haciendo una predicción a partir de esa contabilidad y esa parte la manejarán ustedes mucho mejor que yo. Entonces, ¿por qué les cité esto? Para que ustedes vean cómo se implementa la estadística, que es importante en muchísimos campos, pero cómo se implementa en lo que es lo que le interesa de cierta forma a ustedes, que es la contaduría, en este caso contabilidad financiera que les cité, contabilidad de costo y la parte de la auditoría financiera. Son tres que quise citarla. Imagino que hay mucha aplicabilidad de la estadística en la contaduría en otros campos. Entonces le quise citar esos tres para que miren la importancia de lo que es ella dentro de la contaduría. Acá pasamos a uno de los temas que dice conceptualización y clasificación de estadística. Era lo que le estaba mencionando. Primero le voy a hablar de estadística aplicada y estadística matemática. La aplicada me dice que es una estadística donde se hace uso tanto de la descriptiva como la inferencial. La aplicada se encarga de hacer uso de ellas dos. Y la estadística matemática es la que le comentaba, que ella es un poco más algebraica, que me permite concluir a partir de las fórmulas que se usan en lo que es la estadística descriptiva, estadística inferencial, ya un poco de estadística un poco más algebraica, ya parte de numérica, por eso hablan ahí de teoría de probabilidad. Esa teoría de probabilidad es manejar fórmulas de cómo se hace después la parte de la probabilidad, que es lo que normalmente nosotros conocemos, con casos probables sobre casos totales. Esa parte se maneja en lo que es la estadística matemática, ¿ya? Y la parte de la estadística que normalmente o tradicionalmente conocemos es la descriptiva y la inferencial. Esas dos estadísticas son las que ustedes van a trabajar, descriptiva este semestre e inferencial la próxima. Estadística descriptiva, ¿qué es? Es un tipo de estadística que me permite trabajar con relación a la información que tengo a la mano. ¿Cómo así? La información que tengo a la mano es la información con la que cuento en el momento y con la que puedo concluir, con la que puedo llegar a una conclusión. Es decir, si tengo 120 personas y yo hago una investigación con esas 120 personas, yo puedo concluir en la estadística descriptiva con relación a esas 120 personas. En cambio, si me voy a la estadística inferencial, esa estadística inferencial me permite con esos 120, que sería una muestra, concluir con relación a la población. Y esa es la diferencia de ellas dos. Estadística descriptiva hace conclusiones con relación a la información que tengo en el momento. Y la estadística inferencial se refiere a las conclusiones que hacemos nosotros por medio de una muestra. Por medio de una muestra hacemos conclusiones con respecto a la población. Es por eso que debemos tener claro y diferenciar los dos conceptos de población y muestra. Ahí le dejo las definiciones, si siquiera la leemos. Dice: la descriptiva se utiliza con el propósito de recolectar, describir, resumir un conjunto de datos obtenidos. Estos pueden visualizarse de manera numérica y gráfica. Sin embargo, el uso se acota solo al uso de la información obtenida. Es decir, que a partir de la misma no se puede generalizar, no se puede hacer ningún tipo de generalización. Es decir, vamos a trabajar solamente con la información que tenemos. En cambio, la inferencial me dice que esta clase de estadística tiene la particularidad de que a partir de los datos muestrales que maneja, es posible realizar conclusiones y predicciones que incluyan a toda la población. Es decir, que los resultados obtenidos a partir del análisis y conclusión podrán ser extrapolados y de esta forma realizar un
pronóstico inclusivo. Es decir, vamos a generalizar con relación a lo que es la población. Necesito que me regalen 10 minuticos. Ahí les voy a dejar la próxima diapositiva que vamos a trabajar para que vayan leyendo y analizando lo que es población y muestra. Regálenme 10 minuticos y ya regreso para continuar. La clase finaliza a las 7:30. No que tengo un inconveniente acá, ya lo soluciono y continuamos. Creo. Eso es que está la comida y no se la quiere comer fría. Listo, retomamos.
Entonces, estábamos en la diapositiva anterior, le estaba explicando lo que era descriptiva, estadística descriptiva e inferencial. Y le hacía énfasis, y le repito, porque el compañero decía que no lo leyera tan rápido, le hacía énfasis en la descriptiva, que es un tipo de estadística que me permite recolectar información, y esa información que logro recolectar puedo interpretar solamente con ella. Eso es estadística descriptiva. Puedo llegar a una conclusión con relación a la información que tengo a la mano. En cambio, la estadística inferencial, una estadística que me permite hacer unas generalizaciones. Y esas generalizaciones se hacen a partir de lo que es una muestra. Yo con una muestra puedo generalizar con relación a lo que es la población. Y por eso la diapositiva que vamos a trabajar ahora más adelante habla de población y muestra. Entonces le indicaba que debemos diferenciar esos dos términos bien, tenerlos claros para poder hacer uso de ellos. Entonces, lo tenemos población y muestra, le comentaba en el chat, le escribía que íbamos a leer lo que eran esas definiciones e íbamos a pensar un ejemplo de ellas. Voy a leerle acá las definiciones, le voy a hacer una explicación y más adelante vamos a hacer uso de esos ejemplos que ustedes tienen allá. Entonces, me habla de población, dice, en una investigación estadística se llama población al conjunto o colectivo de elementos considerados en la misma. El número de elementos de este conjunto se conoce como tamaño de la población, que puede ser finito o puede ser infinito. Normalmente tenemos poblaciones finitas, pero son poblaciones muy grandes. Y es por eso que surge una nueva definición que me hablan de muestras. El otro párrafo dice, normalmente las observaciones no se realizan de modo exhaustivo para toda la población estadística. ¿Por qué no se hace? Por lo que le estoy comentando, que cuando las poblaciones son finitas, son demasiado grandes y son difíciles de hacer una investigación con toda esa población. Y si es difícil hacerla con poblaciones finitas, con infinitas, pues es ilógico hacerlo. Si finito es porque puedo contabilizar de cierta forma la población, pero a veces son muy grandes. Entonces con poblaciones infinitas es mucho más difícil trabajar. Es por eso que se hace uso de lo que es el otro término, que es muestra. Siguiendo con lo que le leí, dice que no se trabaja con toda la población estadística, sino que se restringe a un subconjunto representativo de la misma. Esos subconjuntos son los que reciben el nombre de muestras. Las muestras deben tener unas características, porque si no, no puede ser una muestra de una población. Esas características son los 3 ítems que tenemos allí en la diapositiva, al final de la diapositiva. Me habla un ítem de que el tamaño de la muestra y el de la población deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Es que como yo voy a llegar a una conclusión de población, yo no puedo tener una muestra que no sea proporcional a esa población. Supongamos, tenemos una población de 1000 personas. Yo no puedo llegar a una conclusión de mi investigación sobre 1000 personas con una muestra de 10. O sea, yo no puedo generalizar lo que encontré en mi investigación en 10 personas sobre 1000. Yo no puedo tener 1000 personas y tengo 10 que le tomé la estatura y supongamos que el promedio de la estatura de esas 10 personas es 1,70. Yo no puedo decir que las 1000 personas tienen un promedio de estatura de 1,70, porque la muestra que estoy tomando no es proporcional a la población, es insignificativa. O sea, 10 personas con relación a 1000, eso no es nada. Entonces, por eso se habla que tienen que ser proporcionales, tiene que ser una cantidad, la muestra tiene que ser una cantidad proporcional a la población. Para todo eso existen algunas fórmulas que me permiten buscar un tamaño ideal para una población, de acuerdo a las características que tenga mi investigación. Perdón, el tamaño de una muestra, de acuerdo a la población y el interés que tenga en mi investigación. Dice que los elementos no presenten distorsiones importantes. Esas distorsiones importantes que me hablan allí, podemos relacionarlas con el tipo de
muestras que yo puedo conseguir de acuerdo al interés que yo tenga. Si yo tengo una investigación enfocada en el tipo de deporte favorito que tiene una población en específico, o un grupo de personas, o una población, yo quiero investigar cuál es el tipo de deporte preferido en la ciudad de Sincelejo. Si yo quiero unos datos reales, debo tomar una muestra o hacer una encuesta a unas personas de forma aleatoria. Pero si yo quiero distorsionar la información de acuerdo a mi interés, pues puedo buscar algún tipo de estrategia. ¿Qué tipo de estrategia puedo usar? Y eso, o sea, es algo ilógico hacer una investigación distorsionando información. Si yo quiero que gane el fútbol como deporte favorito, puedo esperar un fin de semana e ir a los establecimientos donde están transmitiendo un partido de fútbol y preguntarle a esas personas cuál es su deporte favorito. Normalmente el que está viendo un partido de fútbol le gusta el fútbol. Algunas personas lo ven porque les toca, pero seguramente la gran mayoría de los que voy a encuestar me van a indicar que les gusta el fútbol. Entonces ahí lo que estoy haciendo es distorsionar información, estoy buscando información, recolectando información de acuerdo al interés que yo tengo en particular para mi investigación, para los resultados que yo quiero. Entonces, los elementos o los elementos de esa muestra no se debe distorsionar, las deben ser normalmente aleatorios o darle uso a lo que son los tipos de muestreo, que es lo que se va a trabajar más adelante. Los tipos de muestreo, que allá los definimos como dos ítems que se van a trabajar, que son no probabilístico y probabilístico. El otro ítem que habla allí es de la muestra sea representativa de la población. Hablar de una muestra representativa de la población es que esa población, o sea, si estoy haciendo una investigación, haciendo una consulta a personas mayores de 18 años, y esa población mayores de 18 años van a estar hombres y mujeres, yo no puedo tomar una muestra de esa población mayor a 18 años para llegar a mi conclusión solo con hombres, o sea, porque estoy dejando de lado la parte de las mujeres. Entonces tiene que ser una muestra representativa de toda la población. Debo tratar de forma aleatoria seleccionar mi muestra para que sea significativa de mi población, para que sea representativa de ella. No puedo hacer solamente énfasis a algún interés que yo tengo en particular. Entonces, esas son las dos definiciones que se trabajan de población y muestra. Población es el objeto a estudiar y la muestra es un subconjunto de esa población que me va a permitir generalizar con relación a ella. Normalmente no podemos dar datos de muestra de decir tengo 100 personas, mi muestra va a ser esta, sino que normalmente debe cumplir esas condiciones y para eso existen fórmulas que más adelante vamos a conocer para calcular lo que son las muestras y eso, para que sean unas muestras que cumplan estas condiciones. Para yo identificar, y voy a indicarle ya un ejemplo de lo que es población y lo que es muestra. Si yo tengo 3.500 personas que sufren de una enfermedad, puede ser que normalmente se toma como referencia, 3.500 personas que sufren de diabetes, de algún tipo de diabetes, supongamos que existe A y B, tenemos 3.000 personas que sufren de eso. Suponiendo que esa muestra es significativa de la población, cuando yo haga el análisis de esa muestra, son 3.000 personas con diabetes tipo B, y cumpliendo la condición de que esa cantidad de personas son representativas de la población que sufre ese tipo de diabetes, yo puedo llegar a una conclusión y decirle ahora, no, las personas que sufren tipo de diabetes B son mayores a 70 años. Entonces voy a decir
la conclusión ya con relación a toda la población que sufre ese tipo de diabetes. Estoy haciendo una investigación sobre la muestra que serían 3.000 personas que cumplen la condición de que esas 3.000 personas son representativas de la población que sufre diabetes tipo B. Cuando ya haga toda la parte estadística, puedo concluir que esa población en general tiene una edad superior a 70 años. Entonces, si yo le digo, la muestra son 3.000 personas con diabetes tipo B, le digo, ¿cuál sería la población allí? Si teniendo en cuenta que la muestra son 3.000 personas tipo B. Usted a partir de eso puede identificar cuál es la población. Si yo tengo 3.000 personas con diabetes tipo B, la población serían personas con diabetes tipo B. O sea, son situaciones que me permiten, a partir de la información que me están dando, llegar a una conclusión. Pero entonces podemos decir, las personas con diabetes tipo B son muchísimas y se están tomando 3.000 que son representativas de esa población en X ciudad. Entonces, yo esa conclusión la hago con relación a ellos. Y en ese caso la población es como que muy amplia, que se toma una muestra para trabajar y llegar a la conclusión de ellas. Existen situaciones donde podemos trabajar con toda la población. Hay poblaciones, todas las poblaciones, hay poblaciones que son finitas y se puede trabajar con ellas. Y esas poblaciones, en muchos casos, se requiere lo que es tiempo y se requiere lo que es costos, se requiere lo que es dinero, una inversión, pero sí se puede trabajar. Y obviamente, si yo hago una investigación sobre toda la población, los resultados que voy a obtener son mucho más confiables que hacer una investigación sobre una muestra y luego generalizar. Cuando yo hago investigación sobre una muestra y generalizo, lo que estoy haciendo es una estimación con la población y es lo que vamos a estar viendo más adelante, que es lo que tiene que ver con estimar lo que son los resultados que obtengo en la muestra con relación a la población y es la siguiente diapositiva. Lo que quiero decir que hay situaciones donde yo puedo trabajar con toda la población siempre y cuando tenga las herramientas para hacerlo. ¿Qué son las herramientas? En muchos casos es la parte económica. Necesito una parte económica suficiente para invertirlo en lo que va a ser la investigación que voy a hacer con toda la población. Obviamente, como les comento, voy a tener resultados mucho más acertados porque voy a concluir ya con toda la población. Hice uso de toda la población para mi investigación. Los resultados van a ser mucho más eficaces. Pero como le digo, requiere más tiempo y requiere más gastos. Pero hay situaciones donde yo no puedo hacer uso de toda la población. Y ese tipo de situaciones normalmente se relacionan con la parte de productividad. Si yo estoy haciendo un producto y en mi investigación voy a mirar qué tan, lo puedo relacionar con qué tan resistente es, y lo puedo enfocar a mi investigación relacionada con cualquier elemento. Con cualquier elemento, lo puedo hacer con un elemento, lo estoy haciendo una investigación relacionada con la producción. En la producción no puedo hacer uso de toda la población. Si lo voy a enfocar mi investigación en la producción, a la resistencia de mi producto, yo no puedo tomar toda la población y probar si resiste o no resiste algún golpe. O sea, si yo estoy haciendo voy a producir celulares y voy a producir 1.000 celulares y voy a mirar la resistencia de los celulares al caer al piso, o sea, cuántos golpes recibe para dañarse. Yo no puedo tomar los 1.000 celulares y estrellarlo contra el suelo para mirar cuál resiste o cuál sirve. En ese tipo de situaciones yo no puedo hacer nunca uso de la población como tal para mi investigación. Ahí es donde necesariamente tengo que hacer uso de la muestra. De los 1.000 celulares yo voy a tomar de algún tipo, usando algún tipo de muestreo, voy a usar una cantidad de celulares y voy a golpearlos contra el suelo para ver si resiste. Entonces son situaciones donde necesariamente hay que hacer uso de lo que es la muestra. Y en algunos casos cuando se hace uso de la población es porque es finita
y se puede trabajar con ella, puede ser finita, pequeña, puede ser una población finita bastante grande. Si yo hago una investigación y nos vamos a enfocar ya en lo que es la institución como tal, yo puedo hacer una investigación relacionada con todos los docentes de la institución de Corpo Sucre. Y es una población que se puede considerar bastante grande, pero es finita, puede tener alrededor de, supongamos, tiene 500 profesores. Entonces yo puedo trabajar con 500 profesores siempre y cuando tenga tiempo y el costo para hacerlo. Tiene 200 profesores, yo lo puedo hacer con 200 profesores. Ya, entonces ese tipo de situaciones, si yo quiero, lo puedo trabajar con toda la población, pero si yo tengo 500 profesores, puedo tomar una muestra de esos 500 profesores y generalizar con relación a ellos, de acuerdo a la investigación que esté haciendo. ¿Qué otra cosa o qué detalle puedo mirar en ese tipo de situación? Y es lo que vamos a estar trabajando más adelante y quiero que lo vayan teniendo claro. Yo le puedo indicar una situación, como la que le voy a decir ahora, donde usted tiene que identificar muestra y población. Ahora que le mencioné profesores, yo le puedo decir lo siguiente. Camila ha concluido en su investigación con 120 profesores que a ellos les gusta dictar sus clases de forma virtual. En esa situación yo le puedo preguntar ¿cuál es la población de estudio? Miren que estoy hablando que Camila tomó 120 docentes y con ellos llegó a una conclusión que a los docentes les gusta dictar su clase de forma virtual. Camila tomó 120, quiere decir que la población de estudio allí son todos los docentes de Corpo Sucre. Entonces, esa situación me permite a mí identificar la población porque me está diciendo que está trabajando con docentes. Los docentes de X institución, no necesariamente Corpo Sucre, puede ser en cualquier parte, ya con una muestra, porque una muestra de tantos docentes llegó a una conclusión. Entonces, ¿quiénes serían la población? Todos los docentes. Entonces, son situaciones que nos permiten concluir cuál es la población en esa situación como tal. Acá para finalizar, ya son las 7:25, tenemos dos tipos de medición. Y debemos, al igual que población y muestra, diferenciarlos. Es importante diferenciarlo porque estas mediciones son las que me permiten hacer un tipo de investigación de forma correcta. Se llaman parámetros y estadígrafos. Ese estadígrafo también se le considera como estadísticos o estimadores, para que sepan cuál es el nombre que recibe. Estadígrafo, estimadores o estadísticos. Parámetro es el tipo de medición, para que le vaya quedando claro, es el tipo de medición que se usa para la población. Y los estadígrafos son los que me permiten trabajar con la muestra, son las mediciones que yo uso en la muestra. ¿Cómo así? Y le paso a la siguiente diapositiva y ya regresamos a leer allá las definiciones. Nosotros normalmente conocemos la media como esa X que está allí con una barra. Esa es la media. Pero cuando yo trabajo media, con esa X y barra, estoy trabajando una media muestral. Para yo trabajar y simbolizar lo que es la media poblacional, debo hacer uso de la letra griega que está allá. Esa letra griega mu me permite y me indica a mí que yo estoy trabajando sobre la población. Y en muchas situaciones yo les puedo indicar, calcule y le indico la letra allí. Puede ser mu o puede ser X barra. Si yo le coloco mu, de acuerdo a la información que usted tenga en la situación, va a calcular la media poblacional o va a calcular la media muestral de acuerdo al símbolo que le esté indicando yo en la situación problema. Lo mismo pasa con la varianza muestral, la desviación estándar
y la proporción muestral. Cada uno de ellos tiene un símbolo, si es parámetro o si es un estimador o es un estadígrafo. Los de la derecha son los estimadores y los de la izquierda son los parámetros. Entonces, si regresamos a la definición, me dice que los conceptos de parámetro y estadígrafo están relacionados de manera muy estrecha con las poblaciones y muestras. Es lo que le estaba indicando. Siempre que me hablen de parámetros, me están haciendo referencia a lo que yo puedo calcular o puedo medir en una población. Y si me hablan de estadígrafo, lo están relacionando directamente con lo que es la muestra. Acá me indican que un parámetro se define como cualquier resumen de los elementos de una población. Son las medidas o características descriptivas inherentes a la población. Todo lo que tiene que ver con parámetro está relacionado directamente con población. Y ahí hay un ejemplo muy práctico de lo que es un parámetro. En ese caso, el parámetro es la media, que la conocemos como promedio. Ahora lo leemos para hacer la comparación con el estadígrafo. Dice, un estadígrafo, o llamado también estadístico, es el resumen de los elementos de una muestra. Son las medidas descriptivas inherentes a la muestra. Hablamos de estadígrafo, es todas las mediciones relacionadas con la muestra, las cuales pueden usarse como estimación del parámetro. Como ejemplo, podría tomarse, ya viene el ejemplo relacionado con lo otro. Miren que me dicen algo muy importante, dice que puede usarse como estimación del parámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que en situaciones como la que le estoy socializando, normalmente no se da. ¿Qué no se da? Que yo pueda comparar, en este caso, el salario promedio de la población con el salario promedio de la muestra. No tiene sentido calcular las dos cosas. Si yo puedo hacer la medición con relación a la población, pues la hago porque, como les comentaba, son datos mucho más exactos porque lo estoy haciendo con respecto a toda la población. En cambio, cuando yo hago una investigación con la muestra, cuando me hablan de estimación de un parámetro, es porque es un valor que se considera es similar o igual al parámetro. ¿Qué quiere decir eso? En parámetro, en el ejemplo dice, un ejemplo dice, los salarios promedios de todos los empleados de una empresa. Puede ser un ejemplo de parámetro. ¿Por qué me hablan allí? ¿Por qué me hablan allí? Me dice María del Carmen, si puedo dar los ejemplos. Aquí voy a anexarle una diapositiva y vamos a hacerlo mucho más detallado esa parte. Ya para finalizar. Allá me están hablando de que un ejemplo de parámetro que se relaciona con población puede ser el salario promedio de los empleados de una empresa. Acá hay que hacer la observación que le coloqué de los empleados es de todos los empleados. De todos los empleados porque es toda la población. Entonces, como les decía, y vamos a hacer aquí una suposición, vamos a hacer la suposición de que ese salario promedio de todos los empleados es 2 millones. 2 millones, es el salario promedio de todos los empleados. Como les decía, si nosotros hacemos uso de las mediciones de población, no tengo por qué hacerlas de muestra. Porque si estoy haciendo uso de la población, las conclusiones serán mucho más reales, mucho más exactas. Entonces, salario promedio de todos los empleados de una empresa son 2 millones. Supongamos que se tomó una muestra y no le voy a indicar qué número es, porque vamos a suponer una muestra de 120 empleados. Esos 120 empleados sería la muestra. ¿Quién es la población? Todos los empleados de la empresa. La muestra 120. No sabemos cuántos son los empleados en total, pero aquí tenemos que hacer la suposición de que esos 120 empleados son una muestra representativa y proporcional de todos los empleados. Entonces, esa muestra de empleados, de 120 empleados, tiene como promedio un salario de
todo esto que estamos haciendo aquí es una suposición. Si yo hago la muestra, tomo la muestra, son 120 empleados, calculo la media para esa muestra, que sería con X barra, la fórmula que se usa de X barra, más adelante miraremos fórmula y eso. La fórmula que se usa es la fórmula de X barra. X barra es la X, la rayita arriba. Yo hago la fórmula de la muestra, ¿no? Me da 1.975.000. 1.975.000. Ese valor que acabo de encontrar yo es la estimación del salario de toda la población. Es decir, yo cuando hago uso de los estadígrafos o los estimadores es porque no conozco el salario de la población. Entonces yo estoy haciendo una suposición de que 1.975.000 es el salario de toda la población. Es decir, la conclusión que yo estoy llegando con esa muestra es que el salario de todos los empleados en promedio es 1.975.000 pesos. Esa es la conclusión que yo puedo llegar. Eso es lo que me permite hacer la muestra. La muestra es que yo por medio de información llego a una conclusión. Y la conclusión en ese caso no es con relación a la muestra como tal, sino con relación a la población. ¿Y quién es la población en este caso? Todos los empleados. Esa es la diferencia entonces de población y muestra. Y cuando hablo de estimación, de estimar, estoy dando un valor aproximado a lo que debería ser la realidad. Y la realidad, le hice la suposición para colocarle un valor bastante cerca, era de que el salario promedio de toda la población era 2 millones. Para después darle un valor aproximado a lo que es 2 millones, que es la estimación. Estoy estimando que el salario promedio de toda la población es 1.975.000 y se espera que ese valor que yo conseguí con la muestra sea muy similar al real, y es por eso que se le llama estimación. O sea, porque no va a ser exactamente lo que está en el salario promedio de todos los empleados. Si nosotros como salón, que en este caso estamos 30, si yo tomo la estatura de todos, obviamente estando presencial, tomamos la estatura o le pido la estatura de todos, yo les voy a decir al final con la estatura de todos, incluyendo a mí, que la estatura promedio de las 30 personas que están en la clase es tanto, y ese es un valor exacto. ¿Por qué es exacto? Porque estoy haciendo uso de toda la población. En cambio, si yo de esos 31 tomo una muestra que sea significativa de nosotros 30, cuando yo haga la conclusión y calcule lo que es el promedio de la estatura, va a ser un valor estimado, es decir, una aproximación a lo que es la realidad, que se espera que con la muestra, como es tomada aleatoriamente, sea muy similar a lo que es la realidad, que entonces sería una estimación del parámetro. Por eso se le habla que los estadígrafos son estimadores de los parámetros. A eso se refiere entonces lo que es población, muestra, parámetros y estadígrafo. Están muy relacionados y espero que esas definiciones le hayan quedado claras. Allí queda la grabación para la que puedan mirar otra vez si consideran necesario, pueden hacer algún tipo de consulta. También en plataforma tienen toda esta presentación para que la puedan leer en el caso de que no le haya quedado claro algún tipo de definición. Entonces son las 7:36, nos pasamos 6 minutos. Ya podemos finalizar la clase. No sé si tienen algún tipo de pregunta, la resolvemos antes de dar por terminada ya la clase como tal. Si todo está bien hasta el momento, pues entonces nos vemos la próxima clase. Creería yo que no sé si alguno de los que está acá no tiene acceso a plataforma. En el caso que sea así, lo puede manifestar por el chat para tenerlo presente. Si no, supongo que todos los que estamos aquí presentes ya tienen acceso a plataforma. Si tenemos acceso a plataforma, entonces se espera que las actividades que vamos a estar desarrollando va a ser directamente en plataforma. Y hay que tener en cuenta, y le hago la observación, hay que tener en cuenta lo que es las fechas de entrega. No nos podemos pasar de la fecha límite porque entonces no voy a habilitar nuevamente lo que es la actividad para que puedan entregarla. Siempre debemos cumplir lo que son las fechas establecidas en cada una de las actividades que desarrollaremos. María Camila, María del Carmen, ¿a qué link te refieres? Les comentaba que el link del grupo de WhatsApp está directamente en plataforma.
Y el link de la clase está en la descripción del grupo de WhatsApp. El link de la clase siempre va a ser el mismo, con el que entraron hoy siempre va a ser ese. Fabián, le respondo, el grupo de WhatsApp en plataforma, en la presentación del curso, hay un link, un enlace para unirse a lo que es el grupo de WhatsApp. La grabación, María del Carmen, se carga en el espacio que le expliqué al principio de la clase. Hay un espacio, una tabla al inicio del curso, hay un espacio para cargar la grabación. En el caso de que alguno no tenga acceso a plataforma, me puede escribir solicitándola al correo que les presenté en la primera diapositiva. Entonces, si no tienes acceso a Splavia o SUE, puedes escribirme al correo, ya te pongo la primera diapositiva para que lo anotes en el caso de que no lo hayas hecho. Ahí está mi correo electrónico, el institucional, allí me puedes solicitar, me especificas de qué semestre eres y de qué asignatura, y yo te puedo compartir lo que es la presentación y el plan de asignatura. Profe, y para la próxima clase continuamos con estas diapositivas. Creo que no, allá le voy a cargar en el transcurso de la semana otra porque ya están finalizando, ya quedaba una o dos diapositivas. Entonces continuamos con otras diapositivas relacionadas con este tema para que quede bien claro la parte de población y muestra. Necesitamos hacer, les había dicho cuando me ausenté que necesitaba unos ejemplos de población y muestra, lo pueden ir pensando porque vamos a hacer uso de ellos la próxima clase. Entonces, si no es más, no le quito más tiempo, estamos pasados 10 minutos de la clase, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Bueno, profe, muchas gracias.